Hola, como cada mes he hecho una selección de los artículos que más me ha llamado la atención. A esto le llamo yo las Titanet Pills. En este caso he seleccionado un artículo que habla de cómo va a impactar la inteligencia artificial en el trabajo. También me ha gustado mucho este artículo de cómo la cultura digital, la cultura y el entretenimiento dirigido con datos, cómo va a cambiar. He seleccionado este vídeo maravilloso del futuro digital que nos enfrentamos. Por otro lado, hablaré de las famosas gafas de realidad virtual de Apple. Hablaré también de cómo cada vez Internet se está volviendo en un parque cerrado más que un jardín público de conocimiento. Por otro lado, cómo Google y otras empresas relevantes están dirigiendo a la gente hacia la oficina. Esto del trabajo híbrido parece que se está acabando. No por menos sorprendente, hay un estudio que dice que la gente ya no se crea los influencers. Hablaremos de eso. También me interesa mucho cómo el direct to consumer en el gran consumo no está funcionando y que deberíamos de reflexionar alrededor de eso. Por otro lado, hablaremos de cómo cambiar un 3% de tu producto para que la gente sea capaz de adoptar esas innovaciones, lo que se llama innovación adyacente. Y el último detalle hablaremos sobre la gratitud de los clientes. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Ya está. Ahora repasamos los artículos. Muy bien, vamos a por la primera selección. En este caso, he seleccionado, más que un artículo, un reportaje del Institute for the Future of Work que habla del impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. La verdad es que es un documento muy extenso y muy bien documentado, donde además, si os da pereza leerlo, está todo organizado con vídeos, con lo cual, más fácil imposible. Fíjate que nos hace una introducción muy sencilla alrededor de los beneficios y los riesgos de lo que tiene la automatización y la inteligencia artificial, muy detallado, y nos explica, pues bueno, cómo los algoritmos, cómo la inteligencia artificial afecta a algunos trabajos. Pone 3 ejemplos que me han gustado, que es la parte del mundo de la publicidad, el mundo de la selección de personal o el mundo del management. A partir de ahí, empieza a analizar cómo impacta la inteligencia artificial en la forma de tomar decisiones en los negocios, cómo se puede automatizar según qué áreas y según qué áreas no, qué elementos hay que tener en cuenta y cuál debería ser el proceso, ¿sí? Entonces hace muy buen acercamiento. Y el segundo punto ya entra en exactamente cuál es el despliegue, cuáles son las preguntas, cuáles son las cosas a tener en cuenta para poder desarrollar o acercar todo lo que tiene que ver automatización e inteligencia artificial dentro de la empresa. Los 2 últimos puntos que tienen una visión mucho más global y habla del trabajo en sus implicaciones de, esto nos va a quitar el trabajo a todos o va a generar más trabajos, cómo impactará esto en la equidad y en la distribución de la riqueza. Y por último, fija lo que le han llamado, y esto es muy americano, lo de los principios básicos de un buen trabajo. Un buen trabajo no es aquel que respeta una serie de reglas donde tanto el humano como la tecnología sacan lo mejor de las dos partes. Está súper bien y os recomiendo la lectura o si no simplemente revisar los vídeos y con esto ya os haréis una radiografía y un mapa general de las diferentes áreas de impacto que tiene la inteligencia artificial en el mundo de la empresa. Vamos a por el segundo artículo. Este artículo tiene un título muy largo. La cultura dirigida por datos mató al genio creativo e intuitivo. Y la inteligencia artificial potenciará el proceso. Vale. Este es un artículo de Antonio Ortiz. Si no lo conocéis, es alguien al que seguir. Error 500 se llama su espacio. Yo no sé ni si llamarle blog o no blog. Y habla de una cosa que me parece fundamental.
Y es, primero de todo, pone el ejemplo de una película donde hay una introducción de 3 minutos de la protagonista conduciendo. Esto hoy en día es inconcebible. ¿Por qué? Muy fácil. Porque de repente tenemos a todas las plataformas en streaming midiendo la atención de los usuarios y te dicen que si esta escena dura más de 30 segundos, la gente desconecta y no vuelve a conectarse a la peli. Entonces, fíjate tú cómo ha cambiado el mundo de la creación audiovisual, donde antes se permitían el despliegue creativo de un director, y hoy en día gran parte de las aplicaciones o gran parte de las instrucciones de una película vienen marcadas por un conjunto de datos. Tiene que haber un tipo de chica, tiene que haber un tipo de trama, las secuencias de acción no pueden durar más de tanto tiempo, las de sexo menos de tanto. A partir de ahí tú tienes en las carátulas que le enseñas en Netflix, dependiendo del usuario hay que hacer diferentes tipos de variaciones, y es ahí donde de repente nos damos cuenta de cómo la industria creativa está haciendo que todos los contenidos converjan, ¿sí? Cada vez nos damos cuenta de que las canciones siguen todos un patrón muy parecido. Las películas, fíjate, superhéroes a gogo, remakes, sagas, franquicias. Entonces, de repente nos estamos dando cuenta de que los datos nos están marcando aquello que por ahora ha tenido éxito. Y lo que plantea en este fantástico blog es, ostras, ¿y qué pasa con la creatividad? ¿Qué pasa con aquello inesperado? Entonces creo que es grandísima reflexión, porque de repente nos damos cuenta de que la tecnología es muy útil optimizando. Si ya ha habido un éxito, podemos imitar de forma muy rápida y cada vez más acelerada. Cuando algo ha tenido mucho éxito, de repente podemos replicarlo de forma muy muy rápida. Y esto en el mundo creativo, en el mundo de la creación de contenidos, ostras, es una gran alerta para los creadores. Tú siempre has creído que tu obra estaba inspirada por los duendes y que esto pues iba a transformar la visión del mundo, y a la que consigues eso de una forma muy rápida estás consiguiendo que todo el mundo te imite. Pero por otro lado, lo que nos damos cuenta es que esa obra, esa capacidad de crear algo nuevo desde cero, que ha impactado a lo largo de la historia de la humanidad en las artes, y en las artes tanto plásticas como en la literatura, esto no te lo puede generar la inteligencia artificial. Entonces, da para reflexionar, porque si tú realmente quieres sorprender a la gente, probablemente no utilizarás todas estas herramientas. Si tú quieres replicar e intentar acercarte a lo que a todo el mundo le gusta, pues probablemente utilizarás todas estas herramientas. Las consecuencias de esto sobre el consumo son gigantescas, y sobre cómo nos acercamos a esas modas o buscamos la originalidad. La tecnología es muy útil para explotar un negocio, unos contenidos, una oportunidad. Tiene muchas más dificultades para explorar los límites donde nunca alguien ha albergado. Una inteligencia artificial no te creará el cubismo, el futurismo o cualquier movimiento artístico que luego ha tenido muchas consecuencias en la sociedad. Y creo que el artículo merece muchísimo la pena, y todos los ejemplos que pone son fantásticos. Así que muchas felicidades, Antonio. Excelente inspiración. El siguiente enlace no es un artículo, es una conferencia. Es de Marta Peirano y de Quique Llaneras. Marta Peirano la conoceréis seguro, periodista, autora de El enemigo conoce el sistema y muchos otros libros. Y luego Quique Llaneras ha sido la sorpresa de esta temporada con su libro Piensa Claro, que va alrededor del mundo de los datos. Me ha gustado mucho. Entonces aproveché una conferencia que hacían para escucharla detenimiento. Y claro, cuando oyes a la gente hablar, descubres que saben mucho más de lo que escriben. Entonces, en este caso, pues la conferencia habla de un montón de cosas. Hay algunos titulares como cómo el relato de las grandes compañías ha marcado durante mucho tiempo nuestra manera de ver la tecnología,
cómo hablamos de tecnología y en muchos casos vemos un lado oscuro debido a las redes sociales, cuando tecnologías están avanzando en muchos ámbitos y haciendo grandes avances para la humanidad. Cómo hay según qué mecanismos que podemos utilizar para poder comunicar y mejorar la sociedad gracias a todo lo que está ocurriendo. Y creo que es una conferencia de dos personas que saben muchísimo y que sinceramente merece la pena que le dediquéis pues los 40-50 minutos que hay de charla. Marta, con su ángulo de que probablemente tenemos un problema no con la tecnología sino con el capitalismo. Kiko, con el prisma de cuál es el rol que juegan los datos dentro de todo este mundo. Entonces, si tenéis 40 minutos, os recomiendo que lo escuchéis porque sacaréis un montón de ideas. El siguiente artículo me ha llamado mucho la atención, no por nuevo, otra vez, sino porque confirma cosas, y esto es un estudio que se ha hecho a través del análisis de un montón tienes aquí, de más de 105.000 diferentes titulares de noticias, ¿sí? Lo que han hecho es ver exactamente cuál es el comportamiento de alrededor de 370 millones de impresiones. Entonces, lo que han hecho, el estudio, es muy chulo porque lo que dice es, la hipótesis es, ¿la gente prefiere noticias buenas o malas? Entonces, esta gráfica que hay aquí al final del estudio nos dice pues cuál es el resultado. El click-through es cuántos clican y el click-through, ¿sí? Y dependiendo de la densidad de palabras negativas o la densidad de palabras positivas. De repente nos damos cuenta, fíjate, que cuanto más positivo el titular, menos interés genera. Cuanto más negativo y más densidad de palabras negativas hay, más interés genera. Entonces, de repente nos damos cuenta que aquí hay una reflexión. Igual estamos llenando Internet con ese ansia de capturar la audiencia y de conseguir más clics y conseguir más publicidad y más impresiones. Igual estamos llenando Internet de titulares excesivamente negativos y no reflejan la realidad del conocimiento humano. Entonces, bueno, la gráfica, ya sabéis que a mí me llaman la atención estas cosas, pero también si tú quieres llamar la atención, ostras, igual negativo por encima de positivo, y esto nos hace una reflexión de qué espíritu de comunicación queremos que haya alrededor de los espacios digitales. Entonces, bueno, me gustan las confirmaciones científicas de algo que suponemos. Muy bien, el quinto artículo me ha gustado mucho porque hay un fantástico libro que se llama The Good Ideas, Where the Good Ideas Come From, que hablaba de un concepto que a mí se me quedó grabado y es el concepto de adyacente. Continuamente pensamos que en los negocios hay una posibilidad de hacer una innovación disruptiva, ¿sí? Y avanzada y que da un salto y que rompe el mercado, cuando en verdad la gran mayoría de buenas ideas, ¿sí? Son ideas adyacentes, es decir, que están muy cerca de lo que funcionaba y que cambian un poquitín. Entonces, he encontrado por fin un artículo que respalda un concepto que está por ahí suelto en uno de los libros, en este libro, y habla del 3%. El 3% en Cataluña no está asociado a otra cosa, pero en este caso el 3% habla de si varías un 3% el producto, al resultar familiar es mucho más fácil que los clientes lo acojan y lo adapten. Algo que cambia un 50%, ni te suena familiar ni sabes cómo utilizarlo. El ejemplo es estas zapatillas, pues son unas Nike, pero cuestan $400. ¿Por qué? Porque son Tiffany's. ¿Y qué han cambiado? Ostras, no han cambiado la forma, han cambiado un poquitín el color, han cambiado la etiqueta, han cambiado 4 detallitos. De repente nos damos cuenta de que hay una regla, que es la regla del 3%, que es lo que consigue que nos sintamos cómodos y que, bueno, es novedoso y nos satisface nuestra curiosidad
tenemos la sensación de que avanzamos, pero seguimos consumiendo. Entonces creo que es un grandísimo artículo, por una serie de ejemplos muy chulos, como por ejemplo el equipo de Spotify descubrió que en ese listado de recomendaciones semanales que te ponen, si todas las recomendaciones fueran nuevas, la gente no lo utilizaría. En cambio, si tú ahí dentro de esa lista varías solo un 3% de las canciones, ¿sí? Te dan un 3% de novedades, tú estás mucho más enganchado. De repente nos damos cuenta de que esto lo podemos replicar en muchísimos ámbitos, ¿sí? Entre nosotros, no sé si será un 3%, ¿sí? Pero que es un adyacente y que tenemos que entender cómo acompañamos a nuestros clientes en ir moldeando los cambios que hacemos en los productos, me parece fundamental. Entonces, más que el 3% probablemente será adyacente, pero creo que es un artículo maravilloso que explica que el éxito muchas veces no va de hacer algo completamente nuevo, sino mejorar aquello que vaya a ser entendible por nuestros clientes. Entonces, nada, me ha gustado mucho, espero que a vosotros también. Bueno, vamos a por otro artículo. En este caso, es un artículo que va dirigido a todas las empresas que se dedican al gran consumo, por eso de Fast Mover Consumer Goods, ¿sí? Y habla de una cosa que me ha gustado mucho y es un report muy detallado sobre si el Direct to Consumer is dead. Es decir, durante muchos años se ha planteado que una marca reconocida gracias a Internet podía vender de forma directa a sus consumidores. Entonces, este es un artículo que analiza qué tal le ha ido a más de 1000 compañías de gran consumo que han decidido dar ese paso y dirigir directamente sus esfuerzos de venta. Entonces, el resultado en general es malo, ¿sí? Habla de empresas como Diageo, Pernod Ricard, incluso Carlsberg, PepsiCo, Bimbo, Kellogg's. Entonces, en general, Coty, Unilever, o sea, aquí está representado un montón. Entonces, ha analizado los diferentes acercamientos que han tenido sobre si comprar o directamente a través de canales propios, y en general lo que te viene a decir es que les ha ido mal. Las razones es fuerte porque no han previsto, o sea, el lifetime value de un cliente, es decir, lo que ganas con un cliente, no ha sido suficiente como para compensar los costes de adquisición. Por otro lado, los costes de adquisición se han ido creciendo a lo largo del tiempo, y creo que, y luego por otro lado, a nivel de business model y a nivel de propuesta de valor, no ha quedado para nada reflejado. Es decir, que Bimbo, por poner un ejemplo, te ofrezca ya te lo envío desde casa sin ningún extra, ningún valor añadido, pues para eso lo compro en mi distribuidor habitual. De repente pues nos damos cuenta que han fallado básicamente en las cosas más básicas. Entonces el reporte es excepcional. Sí, lo tienes completo, además te enseñan diferentes casos de cómo pues han ido avanzando o qué ha ido ocurriendo con los costes de adquisición de cada uno de los clientes, cómo ha ido creciendo esto a lo largo de los años, cuál ha sido pues los niveles de inversión y cómo poco a poco esto se está deshinchando. Y por otro lado, lo que me ha gustado es que explica casos donde sí ha funcionado, como Hims & Hers, ¿sí? Y donde pues bueno, pues está viendo que funciona. Entonces de repente analizan que en estos casos muy relacionados con beauty, las compañías que les ha ido bien es porque estaban muy integradas, han sabido crear un ecosistema alrededor de esto. Es decir, donde hay proveedores, distribuidores que apoyan esta iniciativa desde diferentes ángulos. No es solo direct to consumer, sino que hay otras maneras. Me ha gustado mucho el caso de Harris versus Dollar Shave Club. Dollar Shave Club era una empresa que la compró Unilever, que la propuesta de valor era muy disruptiva. Tenéis aquí los spots que han ido haciendo a lo largo del tiempo, y es que por una mensualidad te enviaban las maquinillas de afeitar, y como los que han mantenido a día de hoy
el pulso son otra empresa que se llama Harris. Entonces te explican las diferencias entre unas cosas y otras, las cosas buenas y malas que han hecho, y sinceramente pues creo que merece la pena el hacer un repaso. Si conocéis a alguien que se dedica al gran consumo, este informe le interesará segurísimo. El siguiente artículo me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque bueno, pues te habla de las famosas gafas de Apple, de las Vision Pro. El profesor Scott Galloway tiene un tono muy ácido, ¿sí? Porque es bastante destructivo. Pero por otro lado está muy bien. Está muy bien lo que hace, está muy bien lo que explica y está muy bien cómo lo justifica. Entonces, bueno, te explica básicamente que desde Apple siempre ha habido una capacidad gigantesca por transformar sectores. Esto ya lo sabemos. Continuamente le hemos estado, o el público o los fans de Apple le han estado demandando alguna innovación disruptiva. Y de repente la tenemos aquí. Son unas gafas de realidad virtual y realidad aumentada al mismo tiempo, que viene a coger pues una tendencia que había el año pasado, que hablábamos mucho del metaverso y de todas las implicaciones que tiene. Y a partir de ahí, pues bueno, hace un artículo muy muy interesante sobre cuáles han sido los elementos que le han llevado a tener mucho éxito en cada uno de estos productos disruptores. Habla de que el primer iPhone era una chapuza, ¿sí? Pero gracias a venderlo, a tener un montón de datos y a poderlo optimizar, la segunda iteración estuvo bien y la tercera ya ni te cuento. Y a partir de ahí se conquistó en un grandísimo producto. Lo mismo pasó con el iPad y bueno, de repente te empieza a hacer una reflexión de algunos detalles, como que se han dejado arrastrar por una promesa de un montón de contenidos en realidad virtual que no llegan, pero sobre todo lo que me ha gustado es el detalle de que este es un producto pensado para la pandemia. Este es un producto que tú consumes solo, en tu casa, sin nadie. Entonces, cuando a día de hoy la tendencia ahora estamos intentando recuperar y sociabilizar mucho más de lo esperado. Y te habla de cómo probablemente han perdido su oportunidad de poder recoger y poder aplicar todas las tecnologías a un tema como es la movilidad, y en lugar de eso se han ido a una tecnología muy concreta, muy conservadora, y que probablemente esto les llevará a pegarse su primer gran tortazo en el mundo de la innovación. Entonces, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Hablar del futuro y la adopción de tecnologías siempre ha sido una quimera. Ya hace un año, cuando hablábamos del metaverso, nos sonaba raro, y probablemente el tener una televisión en los ojos nos sonará más raro. Entonces, bueno, creo que el profesor toca algunos detalles que probablemente nos debería de hacer reflexionar sobre este lanzamiento que debería ser disruptivo y cambiar el consumo de contenidos, pero es otra vez, nadie tiene muy claro y esto para qué sirve. Entonces, nada, interesante lectura si te gusta la tecnología y te gusta estar en las novedades, porque te das cuenta de que muchas veces no tenemos una buena opinión de los lanzamientos y nos dejamos arrastrar por las sensaciones. Si tú eres fan de Apple, te parece maravilloso, te habrá llamado la atención el precio, pero te parece maravilloso, te gustaría probarlas. Y si no eres fan de Apple, directamente dices vaya chorrada. Continuamente en la introducción de tecnologías hacemos lo mismo. Entonces, creo que el artículo saca algunas de las claves interesantes que todos deberíamos de reflexionar frente al lanzamiento de tecnologías. La siguiente noticia es esta, que hay un estudio reciente que dice que la gran mayoría de gente no se cree lo que promueven o promocionan los influencers. ¿Sí? No es, bueno, este artículo os lo enlazo. Tiene un paywall que te tienes que registrar para leer, pero entiendo que todos sabéis cómo funciona esto. Tú puedes guardártelo en tu herramienta de gestión de artículos, luego vas a la herramienta y lo tienes aquí el detalle.
¿sí? Entonces, bueno, no hace falta que utilicéis Pocket, pero yo utilizo Pocket para poder leer todos estos artículos. Y volviendo a lo que dice el artículo, pues no porque sea nada nuevo, me sigue llamando la atención. Creo que hay muchas marcas que están apoyándose en lo llamado influencers, que son gente que tiene una cierta audiencia dentro de Internet, y lo que no se dan cuenta es que este hecho es visto por generaciones cada vez más jóvenes como muy poco auténtico, tanto para el influencer como para la marca. Entonces, si tú quieres ganarte la vida pues viviendo de las marcas, ojo, porque todo el mundo sabe que te pagan, ¿sí? Con lo cual, tener un criterio más allá del pago para poder establecer una comunidad alrededor tuyo. Y si eres marca, ojo, que este canal está siendo cada vez más saturado. Igual, dependiendo a qué público te dirijas, deberías de replantearte cómo te acercas a ellos. Entonces, bueno, no por ser... no es que nos abra la luz de algo que no sabíamos, pero sí que nos refuerza algo que intuimos. Ya está. Este artículo me ha gustado porque creo que es una sensación general de los que navegamos mucho por internet, y es allí donde te piden que para leer algo te tienes que registrar. Claro, antes internet era un espacio abierto donde había un montón de contenidos. Ahora, con ese ansia de recoger contactos para intentar monetizar, de repente nos damos cuenta de que esto ya se ha evaporado. Ese internet donde era la máxima expresión y la mayor libertad, era el espacio de mayor expresión del conocimiento humano y la mayor libertad nunca conseguida, de repente se ha ido cerrando, y en lugar de ser un grandísimo bosque, a día de hoy son un montón de jardines privados. Esto nos hace darnos cuenta de que el mundo ha cambiado. Internet ha cambiado. De repente nos damos cuenta de que para poder acceder a contenidos tienes que estar metido en diferentes ámbitos, y de repente estamos perdiendo ese Internet como servicio público de acceso al buen conocimiento. Entonces, la razón es simple, es insostenible. No se sostiene esta libertad de poder compartir. Y luego, por otro lado, hay otras razones sobre las cuales deberíamos de reflexionar, como por ejemplo, OpenAI con ChatGPT ha recogido todo el contenido que había en Internet, lo ha utilizado para entrenar sus máquinas. Pero yo en mi blog nunca he dado permiso para que las máquinas utilicen el contenido para entrenarse. Entonces nos damos cuenta de que no solo hay una ansia de monetización, sino que ha habido un abuso excesivo, y esto está llevando a que cada vez estemos cargando ese Internet donde tú podías acceder a todo y podías reflexionar gracias a los espacios abiertos. Entonces, bueno, el artículo me ayuda a confirmar algunos titulares de que creo que la etapa de Internet en la que estamos entrando no va a ser tan bonita como las que hemos estado hasta ahora, y nos daría que pensar. Entonces, da algunas claves y por eso lo he seleccionado. Muy bien. El tercer artículo tiene que ver con, otra vez, trabajo en remoto, o trabajo híbrido, o trabajo en la oficina. El titular me llamó mucho la atención. Google está diciendo que la gente vuelva y que tu asistencia a la oficina va a contar como un elemento crítico en performance. ¿Por qué me llamó tanto la atención? Yo he conocido algunas personas que han estado trabajando en Google, y en Google la mayor obsesión es toda la parte de People Analytics. Básicamente, dependiendo de tus comportamientos, te hacen una trazabilidad y te hacen un patrón y te conectan al potencial que tú tienes para generar performance para la compañía. Entonces, si Google, que es una empresa dirigida con datos, que una de las principales obsesiones es revisar y gestionar y analizar los datos de todos sus empleados para ver cómo optimizan el performance, y Google está diciendo que todos en la oficina, es una señal para todos.
para navegantes. Y es, ojo, que de repente siempre hemos pensado que las tendencias son como un péndulo, que ha habido una tendencia gigantesca a trabajar en remoto y ahora de repente el péndulo va a venir muy fuerte a todo el mundo otra vez de nuevo a la oficina. Entonces, ¿dónde quedará el punto de equilibrio? Nadie tiene ni idea. Lo que sí que está claro es que desde Google ya nos están diciendo que trabajar en remoto siempre, ni de broma. Entonces, si Google lo dice que tiene datos, debería de ser un síntoma de los tiempos que nos van a venir. Entonces, nada, echarle una ojeada porque yo creo que es más allá de lo que te explican, es lo que hay detrás del artículo. Y este artículo de Seth, que me ha gustado mucho, porque es muy simple. Seth siempre tiene unos artículos muy cortos y muy concisos. Entonces, fíjate que cuando un cliente tuyo te dice muchas gracias, bueno, no suele ocurrir cuando haces un trabajo, sí, es curioso porque poca gente te dice muchas gracias por tu trabajo. Pero bueno, vamos a imaginarnos que un cliente tuyo te dice, oye, muchas gracias por tu trabajo. ¿Sí? En inglés se dice you are welcome, ¿sí? Pero últimamente cada vez decimos no ha habido ningún problema, no. Entonces, habla Seth de lo que cambia en la percepción de tu trabajo cuando dice it's my pleasure, ha sido un placer, la traducción más literal. Ha sido un placer es que tú has elegido y que disfrutas de tu trabajo, ¿sí? Entonces, cuando un cliente te dice gracias y te contesta ha sido un placer, te das cuenta de que la persona que tienes delante disfruta y esto genera un vínculo muy diferente al you are welcome. You are welcome es como, bueno, ya está, cuando quieras volver lo volvemos a repetir, ¿sí? En cambio, it's my pleasure, ha sido un placer, ¿sí? Hace que demuestres tu vinculación y tu espíritu con tu trabajo. Entonces me ha gustado este detalle de cómo contestamos y la magia que tienen las palabras y los detalles cuando te fijas. Por eso me gusta Seth. Bueno, y hasta aquí la edición número 39 de las CytoNet Pills. Espero que os haya sido interesante, hayáis cogido algún concepto. Y nada, y esta edición ha sido gracias a Adam Data Centers. Es una empresa que básicamente se ocupan de darte servicio e infraestructura para albergar aquello que es más preciado de tu negocio, que probablemente son tus datos. Y nada, sin su apoyo esto sería imposible. Espero que te haya parecido interesante. Si has llegado hasta el final, gracias. Son un montón de artículos. Y nada, nos vemos en la próxima.